bajo el título Un mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oremos. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones, que tu palabra, que es poderosa, que es lámpara a nuestros pies, que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón, y que ningún ser humano, Padre, podrá pararse delante de ella, porque eres tú mismo, Señor, tú eres el verbo, la palabra, se manifieste de una manera especial en esta tarde. Que tú nos transformes, Señor, a través de este mensaje, que podamos escuchar muy bien, abre nuestros oídos, y que tú, Señor, me uses una vez más un instrumento tuyo imperfecto para poder hablar de tu palabra preciosa y ver tu gloria manifestada, no solamente en tus hijos, sino también en aquellos que todavía no lo son. En el poderoso nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Amén. Esta poderosa orden del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hermanos, es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Para muchos cristianos hoy en día, los 10 mandamientos no tienen tanta importancia. Dicen que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, y eso es cierto en cierto sentido, es una verdad en cierto sentido, pero eso no anula la ley moral. Jesús mismo dijo que Él había venido no para anular la ley, sino para cumplirla. El Evangelio de Mateo, si puede vaya conmigo ahí, capítulo 5, versículo 17, nuestro Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar significa para anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar o anular, sino para cumplir. Cuando hablamos, iglesia, de la ley civil o de las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento, sabemos que ellas no nos aplican a nosotros, la iglesia de hoy. Pero cuando hablamos de la ley moral, fíjese lo que estoy diciendo, de la ley moral, ella sí nos aplica a nosotros, la iglesia. Quiere decir que los 10 mandamientos estuvieron, están y estarán vigentes porque ellos mismos reflejan el carácter de Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Generación viene, generación va, pero nuestro Señor sigue siendo el mismo. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, nuestro Señor dijo en el capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso podemos decir con toda seguridad que este quinto mandamiento, que lleva una promesa, está vigente para nosotros hoy. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está Efesios capítulo 6, versículo 2. Honrar a nuestros padres para muchos de nosotros es fácil. Muchos que nacimos en hogares funcionales, hogares donde papá y mamá se mantuvieron juntos siempre, para nosotros es fácil honrarlos porque ellos siempre estuvieron allí para nosotros, siempre estuvieron allí proveyéndonos, siempre estuvieron allí amándonos, siempre estuvieron allí cuidándonos, dándonos todas las cosas necesarias para vivir. Pero para otros, hermanos, es bien difícil, porque no recibieron nada de eso. Solamente recibieron desprecio, abuso y abandono. Y eso cada vez se está viendo más a medida que el curso de la vida pasa, lo estamos viendo más y más como la maldad, como el divorcio, como los problemas aumentan y aumentan. Antes el porciento del divorcio, las estadísticas eran bien bajas, hoy en día son altas. Es más, en las películas usted lo ponen como si fuera algo normal. Como que divorciarse es algo normal. Y eso se les mete a los niños desde que son chiquitos. No lo ven como un pacto, lo ven como un contrato el matrimonio. Y el matrimonio es un pacto delante de Dios, que tú haces delante de Dios y te comprometes delante de Dios a amar, a cuidar, a respetar en las buenas y en las malas a esa persona con la que te comprometiste para el resto de tu vida. Recuerdo el testimonio de una joven cristiana que fue víctima del abandono por parte de sus padres cuando ella era niña. Los años pasaron y esta joven pudo perdonar a su madre por haberla abandonado. Pero su padre, un terrible abusador, un empedernido, de esos abusadores que son abusadores sistemáticos, no solamente físicos, sino emocionales, psicológicos. Este hombre con el tiempo asesinó a la mamá de esta muchacha. Y ya este hombre preso por el delito de haber asesinado a la mamá de esta joven cristiana, ella fue a la cárcel y lo perdonó. Papá, te perdono. Y para nosotros es difícil porque tal vez su papá no cometió esa barbaridad, tal vez sí, no sabemos. Pero nos podemos preguntar cómo esta mujer pudo perdonar a este hombre que se convirtió en un ogro. ¿Cómo pudo perdonar? ¿Cómo lo hizo? A través de una relación verdadera con el autor de la vida, Jesús. Él es el único, hermano, que puede darte un nuevo comienzo. Él es el único que puede cambiar una vida, cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que ame, un corazón que busque, un corazón que perdone. Solamente Cristo puede hacerlo. Si tus padres te hicieron daño, debes perdonarlos. Tal vez eso va a tomar tiempo. Porque es verdad, pastor, es que usted no sabe lo que mi papá me hizo a mí. No, yo no lo sé, pero yo sí sé que hay un Dios poderoso que te puede sanar, que te puede cambiar. Y toma tiempo. A algunos le toma más tiempo que a otros. Pero debemos perdonarlos así, hermanos, como el Señor nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Dios
nos pide que los perdonemos porque Él nos ha perdonado por su gracia. Y por esa gracia nosotros podemos también perdonar. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, el Señor nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está comprobado médicamente que el rencor, hermanos, es un veneno que enferma el alma, el cuerpo y afecta a todos los que te aman, a todas las personas que te rodean, afecta. El rencor es oscuro, es una cárcel que no te deja vivir, no te deja desarrollarte al máximo potencial que Dios te ha creado. Pero si eres cristiano o cristiana, tienes el poder del Espíritu Santo viviendo en ti que te ayuda para tu perdonar. La palabra honrar en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento significa respetar, apreciar y valorar. Independientemente de cómo hayan sido tus padres, Dios te ordena a que los honres. A que los honres. Y la pregunta, hermanos, que quisiéramos contestar hoy es, ¿cómo puedo honrar a mis padres de una manera práctica? Sí, pastor, usted está hablando de honrar, pero ¿cómo los honro? Tal vez usted ya lo está haciendo y no se ha dado cuenta. Tal vez usted está cumpliendo ese mandamiento al pie de la letra y no se da cuenta, pero tal vez no. ¿Cómo podemos saberlo? La palabra de Dios. Hay 3 etapas en la vida del ser humano en la que nosotros debemos honrar a nuestros padres si verdaderamente nosotros queremos ser bendecidos por Dios, ser de larga vida y que el Señor nos bendiga en todo lo que hacemos. Número 1, en la etapa de niño. Número 2, en la etapa de la adolescencia. Y número 3, en la etapa de la adultez. Veamos la etapa de cuando somos niños. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, está hablando de los hijos. Una de las cosas que debemos nosotros como padres enseñarle a nuestros niños desde que están chiquitos es la diferencia que hay entre posición y la persona. A veces nos olvidamos de eso. En el trabajo a veces estamos trabajando y nos cae gordo, o en mexicano se dice nos cae gordo o nos cae mal el jefe. Ay, ese hombre yo no lo paso. Pero es tu jefe. Tienes que respetarlo por su posición. Debemos respetar la posición, así nos guste o no la persona. ¿Sí? Hay 3 autoridades delegadas por Dios que debemos enseñarle a nuestros hijos a respetar siempre, no a veces, siempre. El gobierno, los padres y las autoridades de la iglesia o los líderes de la iglesia. Si ellos no aprenden a respetar a esas autoridades, cuando ellos crezcan, tendrán problemas enormes, hermanos, y te darán muchísimo sufrimiento. Por eso nosotros vemos tantos jóvenes que tienen tantos problemas. Desde jovencitos están en la cárcel, entran y salen y entran y salen, porque no los hemos enseñado a respetar. Ellos tienen que saber quién es la autoridad. Por eso a veces no respetan ni a la policía, no respetan a nadie. Y esa es la generación que estamos viviendo.
No es suficiente la iglesia, y quiero insistir con esto. No es suficiente que ellos los traigan a los domingos a la iglesia a aprender. Hermano, el altar familiar es sumamente importante. Debemos santificar a nuestra esposa y nuestros hijos con la palabra de Dios a diario, si es posible. Y puede ser que tus niños te rechacen cuando usted los disciplina, y eso es así. Especialmente le pasa a los papás, cuando los papás se van de viaje, tienen que estar 1 mes, 2 meses por allá de viaje, y entonces después tienen que venir, y cuando los ve, pues la mamá le tiene todas las quejas de los muchachos para que el papá los discipline. La mamá tiene la misma autoridad que el papá, tiene que disciplinarlos también. Entonces te debilita. Yo lo que quiero es estar bien con mis hijos, pero te toca disciplinarlos. Hermanos, les estamos enseñando obediencia y respeto a los muchachos. Aun cuando ellos nos rechacen en esos momentos, pero nosotros veremos los frutos cuando ellos crezcan. Veremos los frutos, o buenos o malos. Pero si tú haces lo que te dice la palabra del Señor, Él dice, instruye al niño en su camino y ni aun cuando fuere viejo Él se apartará de él. Aunque nuestros hijos, yo hemos comentado esto con los hermanos, aunque nuestros hijos no lleguen a ser cristianos, la palabra de Dios tiene tanto poder, pueden llegar a ser hombres y mujeres de bien a esta sociedad. Porque acuérdate que ellos, el día de mañana, van a ser los jueces, van a ser los ingenieros, van a ser los abogados. Tal vez llegarán algunos de nosotros en este país, es así, hermano. Puede llegar a ser el presidente de esta nación. Y tú no quieres un líder en la nación que tenga vicios, que tenga malos problemas. Ya vemos los resultados que hay en las naciones. Por eso nosotros, es una de las razones, ¿verdad?, que estamos aquí. Muchos de nosotros, porque nuestros países tienen problemas, porque tienen líderes que no verdaderamente han sido íntegros. Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no es agradable, pero es buena. Y la palabra del Señor dice que al que Él toma por hijo lo disciplina. Y si Dios disciplina, ¿cuánto más nosotros no debemos disciplinar a nuestros hijos? Recuerda algo importante. La disciplina debe ir acompañada de amor. Muchos de nosotros, y me incluyo, disciplinamos a nuestros hijos, pero no les demostramos amor. Por otro lado, nos vamos al otro extremo. Solo damos amor, pero no disciplina. Las dos cosas, hermanos, deben ir acompañadas. Amor y disciplina son las maneras saludables de criar a nuestros hijos. Hay padres que eso es disciplina todo el tiempo, pero nunca le demuestran amor. Y otras familias es amor, pero nunca los disciplinan. Y cuando ellos crecen, después dicen, pero ¿por qué será que este muchacho me detesta? Le hizo falta la disciplina. Yo que tanto lo amé, le hizo falta la disciplina. Y si no es el otro lado, disciplina, y cuando crecen, no, si mi papá lo que hizo fue abusar de mí porque no le diste el amor. Las dos cosas tienen que ir de la mano para que sea saludable. La otra etapa en la vida, hermanos, que debemos honrar a nuestros padres es en la etapa de la adolescencia. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El adolescente que se niega, y esto para los adolescentes, nosotros pasamos por ahí. El adolescente que se niega a escuchar a sus padres pronto caerá en problemas graves.
pronto. Levítico capítulo 19, versículo 3 nos dice, cada uno de ustedes tenga gran respeto a su padre y a su padre. Gran respeto. Eso es lo que estamos viendo hoy. Sabemos que la adolescencia es la etapa más difícil. Yo, por lo menos en mi caso, fue así. La adolescencia fue la etapa más difícil de mi vida. Y yo pienso que esa es la etapa más difícil de un ser humano. Y si el adolescente se rebela, quedará sin protección alguna. No tendrá protección. Si el muchacho no obedece a sus padres, no va a tener protección ninguna. Cuando somos nosotros adolescentes, a veces pensamos que no lo sabemos todo. Yo me acuerdo que yo pensaba y decía, mi papá y mi mamá no saben, ellos no saben. Ellos no saben nada, yo soy el que sé todo. Con el tiempo me di cuenta que ellos sabían más que yo. Y si yo los hubiese obedecido, no hubiese pasado tantas cosas como pasé. Y si hubiese escuchado sus consejos, estuviera mucho mejor en la vida. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Es que estoy vivo y estoy aquí. Pero eso no es la regla, mi hermano. No, que el Señor va a hacer un milagro así. No, el Señor hace como Él quiere y con quien quiere. La regla es que si el adolescente, lo dice la palabra, no escucha a su madre y a su padre, pronto vendrá problemas en su vida. Honrar a nuestros padres en esta etapa de la vida implica, escuche bien, amarlos, estimar altamente a esos padres, mostrar un espíritu de respeto y de consideración hacia ellos. No es que usted se va a dirigir a su papá y a su mamá, ya usted es adulto, no, ya yo sé más que ellos, y usted lo trata de una manera como de tú a tú. No. Delante de Dios, ellos tienen que estar, son de alta estima delante de Dios. Y delante de ustedes debe ser lo mismo. Este honor debe ser hacia ambos padres. No es que el papá es más que la mamá, no. Los dos delante de Dios tienen la misma autoridad y son iguales en autoridad. Los dos. Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, no en algunas cosas, en todo, porque esto agrada al Señor. O sea que cuando tú obedeces al Señor, tú obedeces a tus padres, estás agradando al Señor. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Y dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La desobediencia a los padres cuando son padres piadosos, cristianos, no perfectos. La desobediencia a ellos es una señal segura de una vida indisciplinada de parte de ese joven. Y normalmente eso conduce al vicio, a la depravación, y ese estilo de vida descalifica a ese joven para que Dios lo bendiga con una larga vida. Por desobediente. Claro está, si alguno de los padres te lleva a pecar, usted no lo debe obedecer. Si ese padre hace que tú vayas al pecado, te incita al pecado, porque lo hay que cubrir esto también. No todos los padres son piadosos, no todos los padres son buenos padres. Hay padres que te llevan a pecar. Usted no los debe obedecer. Usted debe obedecer al Señor primero que nada, porque primero está el Señor, que fue el que te creó y que verdaderamente es tu Padre. Finalmente llegamos a la etapa de la adultez.
cuando somos adultos. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres de una manera práctica cuando somos adultos? Efesios capítulo 6, versículo 3 dice, para que te vaya bien, aquí está la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese usted que en esta cultura occidental donde nosotros vivimos, es donde menos se respeta a los padres. En esta cultura, es donde menos se respeta a los padres. Si usted ve las culturas, por ejemplo, la cultura asiática, africana, la hindú, mientras más ancianos son los padres, más ancianos ellos se vuelven, más respetados ellos son. Una vez fui a visitar a una familia oriunda de la India. Y de verdad que me quedé, pero bien sorprendido, una casa grande. Y fuimos ahí a dar un estimado de trabajo y todo. Y me quedé bien sorprendido porque el cuarto principal, el cuarto matrimonial, se lo habían dado a los abuelos. Y eso para nosotros, en la cultura de aquí, la cultura occidental, en cualquier país de nosotros, bueno, no sé, no he estado en los otros países, pero crecí en un país hispano y eso no es normal. El cuarto matrimonial es el que compró la casa, ¿no? El papá, el matrimonio ese joven. Y si los abuelos vienen a vivir ahí, pues ellos en un cuartico aparte. Pero ellos, los hindú, el cuarto principal es de los abuelos. Hace años trabajé también con otra familia oriunda de Vietnam. Dice para que vea que he estado en diferentes culturas. Y yo recuerdo que ahí también me sorprendió esa familia, porque habían dos muchachas jóvenes, y esas dos muchachas jóvenes, ellas tenían un negocio, yo trabajaba en el negocio, ahí en ese negocio de la familia, y la meta económica de ellas era primero pagarle la casa a los padres, y después, eso me lo decían ellas, y después entonces ellas comenzaban a comprar sus casas. Así lo hacían. Y esas cosas de verdad que me sorprendieron. Yo digo, qué honor le dan a esos padres que se sacrificaron tanto por ellos o por nosotros. Y a veces vemos en esta cultura de acá que los papás lo ponen, si no lo ponen a dormir en el carro, es mucho. Yo creo que tenemos que aprender de esas culturas. Yo pienso que sí. Yo pienso que ellos merecen honra y de verdad que honor. Porque donde estuviéramos muchos de nosotros, tuvimos padres que no fueron muy buenos, que no fueron muy cariñosos. No importa, hermanos. Mal o bien, hasta aquí nos llevaron. Vamos a ver en la adultez algunas formas prácticas en cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres. Número 1, estar en contacto con ellos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 22-23, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Debemos llamarlo si están lejos o cerca. Una llamadita por teléfono con frecuencia es una forma de honrar a nuestros padres. No nos olvidemos de eso. Proveer para sus necesidades es otra forma de honrar a nuestros padres. Cuando nuestros padres, hermanos, llegan a la edad del retiro, ya ellos no ganan el mismo dinero que ganaban antes y sus necesidades aumentan. Porque se enferman más, necesitan más medicina, necesitan más ir al hospital que antes. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4 nos dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, fíjense que no se limita a los hijos, dice nietos,
Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, a recompensarlos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Delante de Dios. Pues nosotros podemos ser, hermanos, muy cristianos y gloria a Dios. Qué bueno por eso, muy fervientes y en santidad, pero no podemos fallar en esto. No podemos descuidar a nuestros padres, no podemos descuidar a los abuelos. En lo que nosotros podamos, debemos nosotros cubrir las necesidades de ellos. No los podemos abandonar por muy malos que hayan sido con nosotros. Nosotros debemos obedecer al Señor primero y el Señor nos manda. No nos está diciendo, no, si ha sido bueno, si no te hizo esto, si no te abandonó, entonces hónralo. No, te dice hónralo. No sé si usted sabe, pero cuando los padres envejecen, se invierten los papeles. Cuando ellos eran jóvenes, nosotros dependíamos de ellos. Éramos nosotros niños y ellos nos daban todo. Pero cuando ellos envejecen, las cosas, los papeles se invierten. He escuchado hermanos que hasta casa le han comprado a los padres, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Verdad? Y tan pendiente de ellos porque los padres no pueden. Hay tantas circunstancias en la vida diferentes que no nos dejan a veces a los padres pues salir adelante y los hijos vienen atrás y tienen una circunstancia mejor, están más bendecidos en ese momento lo que es económicamente y los hijos pueden cubrir las necesidades y ¿por qué no hacerlo? Otra forma de honrar a los padres, y esto es importante, hermano. Yo creo que si usted no tiene dinero, esto es muy importante. Es amándolos. Es amándolos. Demuéstrele amor, tocándolos. Usted sabe que a medida las personas se van poniendo mayor, su piel siente menos. No sé si usted sabía eso. Cuando usted es joven, usted nada más le hacen así y usted siente. Así. Pero cuando usted va envejeciendo, es diferente. Usted tiene que tocar a la persona duro. Así, ¿ve? A su mamá, a su papá, a su abuelo, a su abuela. Así, duro, que te sientan, que ellos sientan el amor tuyo. Mirarlo a los ojos. Hay algo muy importante. Cuando te hablen, sí, mamá, sí, mamá, sí, papá, y no lo estás ni mirando. Eso le estás diciendo, le estás mandando una señal que no te importan. Mírelo a los ojos. Te está hablando, mírelo a los ojos. Con atención, dedíquele tiempo a esos viejos. Abrácelo. Dele un abrazo. Sorpréndalo con un abrazo. Béselos. Dele un beso a sus padres, a sus abuelos. Y háblele con respeto. Y cuando se equivoque, pídale perdón. Porque ellos se lo merecen. No les grite. No le grite a su papá, no le grite a su mamá. Eso los deshonra. Y es un pecado delante de Dios también. Téngale paciencia. Es difícil, yo entiendo. A veces cuando son mayores hacen cosas que tú dices, pero ¿cómo? Yo nunca haría eso. Bueno, espera que llegues a esa edad, vas a hacerlo peor. Hay que tener paciencia a nuestros viejitos. Porque ellos nos tuvieron paciencia a nosotros cuando nosotros éramos niños. Oremos por ellos, hermanos. Es otra forma de honrar a nuestros padres. El beneficio más grande que nosotros le podemos dar a nuestros padres es orar por ellos. Mamá, papá, estoy orando por ustedes. Cuando vamos a visitarlos, estoy orando por ustedes, papá y mamá. Otra cosa importante, hermanos. Este es un mensaje de mucha reflexión. Pase tiempo con ellos. Es verdad que todos estamos bien ocupados, pero en este país más todavía. Estamos bien ocupados, pero es importante. Si usted tiene a sus papás aquí, algún día no los va a tener.
sé si ustedes saben que la visita más importante que pueden recibir tus padres es la tuya. Yo sé que yo tengo la bendición de tener a mi mamá y yo sé, y se lo noto en su cara, en sus ojos, cuando yo la voy a ver a ella, y no hay visita más importante que la mía, cuando yo llego ahí. Y así es, cuando usted llega a la casa de sus padres, la visita más importante es la tuya. No importa que venga la persona más importante de este país a visitarlo, para ellas no le importa eso. El más importante eres tú. Tu visita es la más importante. Entonces, saque tiempo para su papá, para su mamá, para sus abuelos. Hay una historia bíblica y creo que es una de las historias que si tenemos niños pequeños, es importante que prestemos mucha atención a esta historia, porque es triste por la relación que había entre un padre y sus hijos, y se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulos 3 y 4, hermanos. Y aquí podemos nosotros ver la historia de Elí, ¿verdad? Es bastante esos dos capítulos, léanlos en su casa, pero muchos de ustedes se la saben. Y Elí era el sumo sacerdote del pueblo de Dios y era un hombre muy respetado por todo el pueblo. Dice la palabra que él era, bueno, imagínense, el sumo sacerdote tenía un alto rango en el pueblo de Dios, pero este hombre tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Finés. Y dice la palabra de Dios que estos muchachos eran muy perversos y muy pecadores, porque no conocían al Señor. Mire la clave, lo que dice la palabra de Dios. Dice que ellos no conocían al Señor. Eran hombres muy egoístas, eran muy codiciosos y cometían pecados graves, pecados horribles delante del Señor. Uno de los pecados más terribles que ellos cometían era que aborrecían las ofrendas del Señor. Lo otro terrible, el terrible pecado que ellos también cometían era que ellos seducían a las mujeres que venían al templo a adorar y tenían relaciones sexuales con ellas en la casa de Dios. Y Elí, su padre, tenía la mayor culpa de los pecados de sus hijos, pues dice la palabra, pues sus hijos habían insultado a Dios y él nunca los había disciplinado. Fíjese qué importante es la disciplina. ¿Qué nos dice el mundo hoy? Oh, no le digas, no, le puedes causar un trauma al niño. ¿Ve? La verdad no está en el mundo, hermano. La verdad está en la palabra de Dios, en la iglesia. La Biblia dice que es columna y baluarte de la verdad. Por eso la iglesia no se puede corromper. Porque si la iglesia se corrompe, ¿dónde vamos a quedar en este mundo? Y Elí, con todo y lo buen pastor que era, nunca había disciplinado a sus hijos. Entonces Dios decidió traer juicio sobre la casa de Elí, no solamente sobre sus hijos, sino sobre él también. Pues Dios, hermanos, nunca puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que Elí y sus dos hijos, todos murieron el mismo día de una manera trágica. El mismo día murieron de una manera muy fea, porque Dios ya lo había dicho. Estos dos jóvenes nunca honraron a sus padres. Nunca lo honraron. Ni a Dios, ni a sus padres, ni a nada, ni las cosas santas de Dios. No les importó absolutamente nada. Y eso les causó una muerte prematura. Hermanos, honramos a Dios cuando honramos a nuestros padres.
El ejemplo más grande que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre honró a sus padres terrenales. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51, dice la palabra de Dios que luego regresó con sus padres a Nazaret, hablando de nuestro Señor, y vivió en obediencia a ellos. Vivió en obediencia a ellos. Si usted todavía no honras a tus padres, yo te aconsejo que cambies esa forma de actuar hoy. Cambia esa forma de actuar hoy, lo más pronto posible, y comienza a hacerlo. Siempre hay oportunidad mientras hay vida, hay oportunidad. Vaya, haga esa llamada, pida perdón, llévele un regalo, supla sus necesidades si tiene cómo hacerlo. Si no lo haces, la bendición de Dios se apartará de tu vida y serás cortado de la tierra antes de tiempo, antes que se cumpla tu tiempo, por haber aborrecido a tus padres. Hay muchas personas que tienen o tuvieron padres aquí terrenales, pero son huérfanos espirituales. Los huérfanos espirituales son todos aquellos que nunca han recibido a Jesús como su Señor y Salvador de sus almas. Y como consecuencia, estás sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hay un vacío que lo tiene todo ser humano, que solamente Cristo lo puede llenar. No te lo llena las drogas, no te lo llena el alcohol, no te lo llena el sexo, no te lo llena nada. Solamente Cristo puede llenar ese vacío que tú tienes en el corazón. Y tú que estás aquí y dices, no, pasé por aquí, es una cita divina. No, que me invitó mi amiga, no, que vi el letrero. Todas esas son excusas que pone Dios para que tú llegues a su casa a escuchar su palabra. Nada sucede por casualidad, sino que Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Y ese plan es que a esta hora, hoy, domingo 11 de noviembre, tú estuvieras aquí escuchando su palabra. Y si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, yo te aconsejo que lo hagas hoy. Cristo vino a este mundo para reconciliarte con Dios. A eso vino Él. Para que tú pudieras ir al cielo, para que no fueras a ese sitio de condenación. Jesús murió en la cruz en tu lugar para que pudieras ir al cielo. Y no todas las personas están en el cielo. Jesús habló del cielo y habló también del infierno. Cielo para todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados y lo recibe como su Salvador. Pero infierno para todo aquel que rechaza al Señor. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, hablando de Jesús. Dios no ha dado ningún otro nombre debajo del cielo para que podamos ser salvos, solamente a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es el único camino, la vida y la verdad. Y solamente por Él podemos llegar al cielo. Así que si nunca has recibido a Jesús formalmente, que tú sabes que tienes esa seguridad en tu corazón de que cuando tú cierres tus ojos en esta vida, lo vas a abrir al cielo, pues pídele allí donde tú estás que te perdone. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo como tu Salvador. Él te hará una nueva criatura. Él cambiará ese corazón herido que tú tienes, ese corazón duro, por un corazón de carne. Y eso es un milagro que solamente lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo, y lo puede hacer en esta tarde. Vamos a orar. Señor, en esta tarde tuya, Padre, donde hemos escuchado tu santa palabra, donde nos has hablado, Señor, y nos has traído a conciencia
Espíritu Santo, revisa nuestras vidas, nuestros corazones, cómo están. Si estamos, Dios mío, obedeciendo este mandamiento, el quinto mandamiento tuyo, honra a tu padre y a tu madre. Si lo estamos haciendo o no. Perdónanos, te pedimos perdón, empezando por mí, Señor. Te pido perdón, Padre, si hay algo en mí que tú tengas, Señor, que quitar, quítalo. Ayúdame, Padre. Ayuda a mis hermanos también, Señor, a que podamos, Dios mío, dedicar tiempo también a nuestros padres, a nuestros abuelos, que lo han dado todo por nosotros. También te quiero pedir por aquellas personas, Señor amado, que tú estás salvando en esta tarde, sean uno, sean dos, sean tres, sean muchos más, Señor. Posteriormente, Padre, en las redes sociales, te pedimos, Padre, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas y que nos des el privilegio de poderlos ayudar a crecer en el conocimiento tuyo como iglesia. Cambia sus vidas y sella esta palabra poderosa en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.